Hola, bienvenidos a la primera lección sobre qué es el microscopio compuesto y para qué se utiliza este tipo de aparatos. Definámonos en primer lugar qué es el microscopio compuesto. Es un instrumento óptico que permite ver imágenes de objetos que a simple vista no se ven, las permite ver aumentadas. Hay muchas clases de microscopios, por lo menos hay 25 clases. Es decir, que prácticamente se diseñan microscopios de acuerdo con las necesidades del usuario. De los más conocidos y utilizados en el mundo están el microscopio compuesto, que da aumentos hasta de 1500 veces la imagen del objeto en observación, y el microscopio electrónico, que da entre miles y millones de veces de aumento de la imagen. Ahí tenemos un microscopio compuesto y su aumento de hasta 1500 veces, y el microscopio electrónico, que da mucho más detalles, muchos más aumentos, como por ejemplo ese polen visto al microscopio, varias clases de polen que se ven sus detalles, sus estructuras, etcétera, aumentados millones de veces. El microscopio compuesto se usa básicamente en pregrado. No quiere decir que gente que vea materias de posgrado no utilice también el microscopio, pero es más que todo utilizado en el mundo el microscopio compuesto en pregrado, y mientras en posgrado se utiliza más el microscopio electrónico, es decir, a nivel de especialistas. El microscopio compuesto tiene en primer lugar un sistema de lentes oculares, objetivos, y entre los dos se aumentan hacia una imagen total, es decir, los oculares OC multiplicado por los objetivos dan un aumento total, es decir, que si un lente tiene un objetivo de 10 y un ocular de 10, da un aumento total de 100 aumentos, o de 100 veces la imagen aumentada. Los oculares están en la parte de arriba en la cabeza, y los objetivos debajo de la cabeza, muchas veces pegados al brazo del microscopio. Y suelen ser varios. Si hay dos oculares se dice binoculares, si hay uno solo monocular. Los microscopios sirven entonces para ver cosas inertes, como por ejemplo un cabello, que de acuerdo al número de aumentos da determinados detalles, o para ver partículas de polvo, para ver células vivas, como por ejemplo los espermatozoides. Ahora bien, la muestra, para poder ser observada nítidamente, debe cumplir determinadas condiciones. Una, ser muy delgada. Segundo, ser muy difusa o esparcida. Tercero, la luz debe atravesar perfectamente el objeto que se va a observar para poder ver la imagen aumentada a través de las lentes. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen de fibras dispersas, entonces eso permite apreciarlo. De otro lado, el microscopio tiene un sistema mecánico, que es el que articula las lentes, permite cambiarlas o intercambiarlas, graduar la distancia al objeto, es decir, enfocar, centrar el objeto, graduar la intensidad de luz, graduar la distancia entre las pupilas, etcétera. Entonces, esos tornillos son los más utilizados: el macrométrico, que permite mover la parte superior de los lentes, y el micrométrico, que permite un enfoque más fino. También el microscopio compuesto consta de un sistema de iluminación, que consiste en una conexión a una fuente de luz, un bombillo, un condensador de luz que intensifica la cantidad de luz, porque si se utilizan bombillos de mayor intensidad dan mucho calor, entonces el condensador evita tener que utilizar eso. Un diafragma que permite graduar la cantidad de luz o de iluminación. Entonces ahí está representado el ocular, el objetivo, el condensador de luz y la fuente de luz. Como ven, la fuente de luz atraviesa desde abajo el objeto en observación y llega hasta los ojos del observador. Los microscopios tienen pues infinidad de usos, se usan prácticamente en todas las carreras, en todas las especialidades, unos con más intensidad, otros con menos, pero en general se utilizan en investigación, en educación y en trabajo. Hasta los joyeros usan microscopio. Algunos ejemplos en los que se utiliza el microscopio es en la enseñanza y práctica de la biología, la medicina, la bacteriología, la virología,
o estudio de los virus, protistología o estudio de los protistas, que son unicelulares microscópicos nucleados, palinología, que es el estudio del polen fósil para deducir el clima de edades anteriores, etcétera, investigación forense, en fin, muchos usos. También para cultivar microorganismos, para cultivos de partes de organismos o para diagnosticar enfermedades infecciosas, entre otros usos. Por ejemplo, un botánico necesita el microscopio para tomar muestras de polen y poder describir las características que ese polen tiene como parte de la descripción general de la planta. Entonces, como decíamos, en la enseñanza y práctica de la biología se utiliza mucho. Pueden haber microscopios de esta manera en donde hay un instructor y un aprendiz que están mirando la misma muestra para ver desde bacterias como estos cocos hasta virus como el virus de la influenza que está ahí en la foto. Vea que se ve la pared, el interior de las células, las colonias que forman, su comportamiento, etc. Para ver protistas como las algas, los ciliados, etc. O para estudios de palinología, que como les digo es el estudio del polen fósil, porque el polen no se descompone en la tierra, entonces se pueden hacer muestreos a diferente profundidad del suelo y ver el polen y saber qué polen y a qué plantas pertenecieron en épocas pasadas, qué clima hubo, cómo ha cambiado, etc. En la industria, para ver detalles de superficies, por ejemplo, en cultivos de bacterias, por ejemplo, estos son bacilos, aquí el cultivo y su observación al microscopio para ver su forma, etc. En el estudio de enfermedades infecciosas, como los efectos que puede producir un protista transmitido por un insecto y sus efectos en la sangre. El microscopio también lo utilizan en medicina, por ejemplo, entre otros usos, para ver, para hacer suturas de córneas, que es un tejido supremamente delicado y fino, y sin embargo, con el uso del microscopio se pueden suturar córneas. También para hacer intervenciones en el oído, sea instalar aparatos casi o muy microscópicos, o para hacer limpieza de oídos, para intervenciones, en fin. Para hacer microcirugías. Ejemplos de empresas que requieren el uso del microscopio: las que se dedican al cultivo, producción, almacenaje, distribución de microorganismos o sus partes, etc. Por ejemplo, este es Artemia salina, un microorganismo del cual se cultivan comercialmente a nivel mundial sus huevos, que son muy pequeños, y luego se hacen eclosionar en agua, y estos microorganismos en el agua son consumidos por alevinos o peces microscópicos, porque la mayoría de esos peces pequeñitos tienen especies de ojos con aumento y solo consumen partículas que se muevan, el cuido que cae así lentamente, entonces no lo ven. Entonces se utilizan mucho en eso, para ver espermatozoides, sus formas, sus características, la fecundación. Por ejemplo, ver óvulos, ahí estos están en 1000 aumentos. Para ver esporas, por ejemplo, esporas que se utilizan para la producción comercial o para cultivos comerciales de champiñones. Para cultivos in vitro, es decir, para propagación in vitro de plantas, o sea, propagación vegetativa asexual. Y ejemplos de industrias que requieren el uso del microscopio están las que se dedican a la producción de asbesto, a los textiles, a la producción de vidrio, producción de papel, los farmacólogos también, las farmacias pues también tienen que hacer uso del microscopio, los que se dedican a la producción de cerámicas, a la cristalografía, a la mineralogía, y también a la nanoscopía, es decir, se pueden producir mallitas, por ejemplo, Stern, para destaponar venas, que pueden llegar a ser ultramicroscópicos, o construir instrumentos muy pequeñitos bajo el microscopio. Inclusive los microscopios son usados por los fotógrafos para obtener impresiones fotográficas de imágenes que a simple vista nadie ve y que por su calidad merecen
ser exhibidas. Para ver moléculas, los microscopios más modernos son capaces de ver moléculas, cómo están distribuidas, etc. Inclusive átomos. En resumen, hay muchas clases de microscopios, se usan para ver las imágenes de los objetos de manera aumentada, constan de un sistema óptico, un sistema de iluminación y un sistema mecánico, y tienen tantos usos como prácticamente la imaginación y la inventiva quieren darle. ¿En qué le gustaría a ustedes, por ejemplo, usar el microscopio?